tardes a todos, muchas gracias por asistir a esta tercera mesa redonda del curso. Como dice, hoy escucho una vez, somos pocos, no tan pocos, somos pocos pero no pocos. Y eso es importante. Muy bien, entonces lo primero es usar la presencia de la cuarta. Sí, aparecerá. ¿Ahora mejor? Sí, lo primero es excusar la presencia de la cuarta persona que tenía que acompañarnos en esta mesa, Juan Jurado, el vicepresidente de la Fundación Universitaria Fernando III, que, como saben, es la entidad que le da la personalidad jurídica a la universidad, la nueva Universidad CEU de Sevilla, la Universidad CEU Fernando III Santo, pero que nos ha excusado porque ayer... ¿No se oye? ¿No se oye? Bueno, claro, me parece que bien. Está diciendo que Juan Jurado, pues, ayer excusó su presencia pues, porque se levantó con una energía tremenda y con una afonía. Y bueno, entonces hoy nos vamos a repartir lo que él iba a decir, nos lo mandó, eso sí, nos lo mandó escrito y vamos a repartir un poco lo que él iba a decir. Bien, me acompañan aquí a mi derecha María Jesús Floriano, que es la directora general de Licenciada en Matemáticas, directora general de la Fundación Victoria, que es la que acoge a todos los colegios diocesanos de Málaga y que también algunos de la primera heredera de las escuelas capillas rurales fundadas por Don Ángel en los años que eran los 40 y 50. Todavía alguna queda, luego nos contarás, Jesús. Y a la izquierda está Jesús Avezuela, que es letrado del Consejo de Estado y director de la otra obra también de Don Ángel, de la Fundación Pablo VI. Bien, y aquí se lo digo a ustedes, Fernando Lostao, director gerente, no general, porque el director general de la Fundación Cultural Ángel de Gueraoria es don Rafael Sánchez Raus. Bien, y además pues asesor jurídico del CEO y profesor también de la Universidad CEU San Pablo. Bien, entonces el esquema que vamos a hacer, voy a hacer una pequeña introducción, luego intervendrá Jesús Avezuela, luego María Jesús Floriano, porque va a hacer un poco el marco teórico después de mi presentación y ella el marco real. En esta primera parte en que hablaremos de enseñanza de centros no universitarios, de la actividad preuniversitaria. Y luego la parte de la que iba a hablar Juan Jurado nos la vamos a repartir a su vez otra vez entre Jesús y yo para hablar de los problemas del derecho universitario. Vamos a tener que sintetizar mucho, vamos a ir a los temas más gordos, ¿no? Obviamente podríamos entrar en mucho más detalles. Bien, vamos a ello entonces y luego pues abriremos un pequeño coloquio, si nos da tiempo. ¿A qué hora tendríamos que acabar? ¿A qué hora es? A las 7, ¿vale? Porque el autobús ¿a qué hora sale? 7:15. Muy bien, pues vamos a ello. La libertad de los centros educativos en España, más que amenazada, está siendo intercortada desde hace años, de modo paulatino, pero constante, debido sobre todo al creciente intervencionismo público en la actividad educativa, tanto universitaria como preuniversitaria. Intervencionismo, lógicamente, que esconde es el instrumento de recortar la libertad, el intervencionismo administrativo, la cantidad de normas que existen, aunque hay razones de fondo. La modificación que en el año 2020, en plena pandemia y carente de diálogo social alguno, se operó en la Ley Orgánica de Educación como consecuencia de la LOMLOE, llamada Ley CELA, cambió por la puerta de atrás un principio constitucional como es el del derecho a la educación, ya que lo transformó en derecho a la educación pública, por lo que la demanda social, es decir, el derecho de los padres a elegir la enseñanza conforme a sus convicciones, pasó a mejor vida. Recordemos el artículo 27.3 de la Constitución. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. Bueno, pues todo eso se lo cargó la LOMLOE con la anuencia del Tribunal Constitucional. La LOMLOE también rompió con una doctrina jurisprudencial asentada
por la cual los centros de educación diferenciada, después de mucha controversia judicial, los centros de educación diferenciada también tenían derecho al concierto, ya que la educación separada por sexos se concibió como una manifestación del carácter propio o ideario de los centros. La LOE también dio pasos atrás con relación a la obligación de los centros de ofrecer la asignatura de religión católica conforme a los acuerdos de Iglesia-Estado y la protección del idioma español o castellano como lengua vehicular. Todo esto fue, como he dicho, validado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, no entró de alguna manera a hacer una sentencia para quitarse el muerto de encima, porque no consideró estas reformas como válidas como opciones legislativas en materia de educación posibles, cabiendo otras, ¿no? Y también indicó que las comunidades autónomas tienen bastante capacidad de desarrollo legislativo en esta materia. Luego Jesús Cabezuela entrará en este tema. Y también planea, sobre todo la legislación educativa, hace muchos años, un intento de adoctrinamiento. Bien, que se puede plasmar en muchas manifestaciones. Yo solamente voy a hablar en este momento, en esta introducción, de una. Y es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el género, ¿no? Y diré que en la LOE se utiliza en 29 ocasiones la palabra género y solo 11 la palabra sexo. Y en ambos casos para hablar de igualdad. O sea, hay igualdad de sexo y igualdad de género. Por tanto, parte de la base, la LOE parte de la base de que son cosas distintas, ¿no? Una cosa es difundir valores, que dice que el Tribunal Constitucional validar esto, digamos, transmitir valores, y otra cosa es que una determinada concepción del hombre y del mundo, como es que el género no tiene relación con lo biológico, eso nos lo quieran, que es algo muy discutido, nos lo quieran ya asentar como una cosa definitiva. Bien, en los decretos, fijémonos en los decretos de desarrollo de la LOE. Por ejemplo, el 157/22, que regula las enseñanzas de educación primaria. La palabra género la encontramos expresada 66 veces y géneros otras 23. Sin embargo, la palabra sexo no aparece ni una sola vez y la palabra sexual solo 11 veces. Y en la norma similar que regula la ESO, la palabra género se menciona 89 ocasiones y géneros otras 47, un total de 136 veces. Sin embargo, la palabra sexo solo 6 veces y sexual es 26 veces. Recordemos que la Constitución habla de la igualdad de las personas bajo toda su condición, pero habla de sexo, no contiene la palabra género. Bien, y algo todavía más sangrante. En educación infantil de 1 a 6 años, pues el decreto que la regula, el decreto estatal, nos dice en el área, en los anexos, hay el área 1 denominada Crecimiento en Armonía, dentro del anexo 1 que establece las áreas de educación infantil, contiene la siguiente redacción: es la edad en la que se produce el descubrimiento de la sexualidad y se inicia la construcción del género, niños entre 1 y 6 años. También en este aspecto es el momento de acompañar a cada niño o niña en su propio desarrollo personal, respetando la diversidad afectivo-sexual y ayudándoles a identificar y eliminar toda discriminación. Pues bien, don Jesús Cabezuela, letrado del Consejo del Estado, director general de la Fundación Pablo VI, describirá con más detalle pues, algunos de los conflictos jurídicos que siguen abiertos en este campo y analizará también las posibilidades que las comunidades autónomas, en el uso de sus competencias, tienen para aplicar políticas educativas distintas a las marcadas por el Estado y que el Tribunal Constitucional ha dado por buenas. Y María Jesús Floriano, a continuación, directora general de la Fundación Victoria, desde su experiencia como directora de un grupo educativo de 30 centros y 8.000 alumnos, aquí en la ciudad de Málaga, nos detallará cómo muchas familias que les eligen a ellos como centro de opción preferente se ven frustradas en su elección. Y también nos hablará de la precariedad de las cuantías económicas de los conciertos educativos, cosa que viene no es una novedad, viene desde hace muchos años y ahí lo tenemos. Bien, les doy la palabra entonces a ellos y luego, después de este bloque, hablaremos del asunto universitario. Pues Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí, fenomenal. Muy bien, pues gracias a CDP, a la Asociación Católica de Propagandistas, a todos ustedes, a Pablo, que siempre cuenta conmigo todos los años, y en definitiva la Fundación Pablo VI pues es, como tantas veces decimos con Alfonso Bullón, es un primo hermano, ¿no? Porque al final
venimos de la misma fuente del cardenal Herrera Oria. Pero en esta ocasión, yo creo que Fernando Lostao no me quiere aquí tanto como director general de la Fundación Pablo VI, sino como letrado del Consejo de Estado. Y por tanto, pues es lo que me toca hablar, ¿no? Un poco más desde la parte normativa, desde la parte jurídica, como letrado del Consejo de Estado. Y en ese sentido, quizás lo primero, para contextualizarles a ustedes, dirán, bueno, pero ¿qué hace el Consejo de Estado en términos de educación? ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué significa? Porque se dirán, si el Consejo de Estado, como su propio nombre indica, es un órgano consultivo, pues el gobierno pues, o no le da las cosas, o si se las da, pues a lo mejor no le hacen caso. Bueno, en efecto, el Consejo de Estado, una de las materias en las que participa bastante es en temas de educación, a pesar de que es una materia que está muy transferida a las comunidades autónomas. Educación es una competencia transferida, como ustedes saben, y sin embargo el Consejo sí que participa. ¿Y en qué tipos de consultas hace el Consejo de Estado? Para que entiendan un poco lo que posteriormente explicaré, que es lo que me pide Fernando Lostao. Por un lado, trata de consultas normativas, consultas en el ámbito de las leyes. Cuando hay una nueva ley, se consulta al Consejo de Estado ese anteproyecto de ley. O cuando hay un proyecto de Real Decreto, se le consulta al Consejo de Estado el proyecto de Real Decreto. Las primeras no son obligatorias, que pasen al Consejo de Estado. Por tanto, ahí el Gobierno tiene un margen de maniobra. Y es que si quiere sacar una nueva ley de educación, nada más y nada menos, a pesar de ser la ley de educación, puede quitársela al Consejo de Estado porque no es obligatorio que vaya al Consejo. Eso es un matiz importante, porque en los últimos tiempos es cierto que ha habido leyes en las que el Gobierno directamente no las ha llevado al Consejo de Estado. No tiene obligación de hacerlo. Lo que sí que tiene obligación de hacer es todos los reales decretos. Y me preguntan, ¿y un real decreto? ¿No? Los que no sean juristas, ¿un real decreto qué hace? Pero el real decreto desarrolla la ley. Y eso sí que obligatoriamente tienen que pasar al Consejo de Estado. Pero además el Consejo participa en otras muchas materias que no son de carácter normativo en términos de educación. Por ejemplo, en todo el tema de las becas, todo lo que son becas, cuando hay recursos extraordinarios de revisión, cuando se revisan, cuando se revocan, etcétera, pues ahí participa el Consejo. En temas de responsabilidad patrimonial, muchas reclamaciones de indemnización de daños y perjuicios que plantean las editoriales de libros, que cuando les cambian el programa dicen, oiga, que yo ya tengo los libros preparados, entonces piden indemnización de daños y perjuicios, o en temas de contratación, en fin, hay muchos temas en los que participa el Consejo. Centrando ya la cuestión en lo que me preguntaba Fernando, ¿cómo desde el Consejo de Estado estamos viendo ese contexto normativo, ese contexto legislativo? En la Constitución hay dos grandes artículos que han sido los que han marcado todos los conflictos en educación, o el 90% de los conflictos en educación en los últimos 30 o 40 años. Uno es el artículo 3, y el artículo 3 es el que se refiere a la lengua. Ustedes, como saben, la lengua oficial en España es el castellano, pero en las comunidades autónomas que tienen lengua oficial se habla de la denominada cooficialidad lingüística. Y eso supone que en esas comunidades autónomas se permite la educación en castellano y se permite la educación también en la lengua oficial de esa comunidad autónoma. Luego trataré esa cuestión sobre el tema de los porcentajes, qué ha pasado en Cataluña, etc. Esa es una cuestión que da muchos quebraderos de cabeza, el tema de la lengua, artículo 3 de la Constitución. Y el segundo artículo, que quizás sea el más importante porque es el de la materia propiamente dicha, y lo ha mencionado Fernando, es el artículo 27. El artículo 27 es el que reconoce el derecho a la educación. Ese artículo 27 además está ubicado en un sitio estratégico de la Constitución, está ubicado en el título primero, capítulo segundo, sección primera. Y me dirán, bueno, sí, eso está muy bien, pero ¿y qué significa eso? Eso significa que son los artículos que tienen máxima protección en la Constitución. Contra esos artículos se puede ir directamente al Tribunal Constitucional, no contra otros. El derecho a la vivienda no tiene máxima protección, tanto como se habla del derecho a la vivienda. O el derecho al medio ambiente, pero sí el derecho a la educación. Máxima protección. Este artículo, como les digo, establece el derecho a la educación, garantiza la educación general básica, establece el derecho a crear centros docentes y establece un reconocimiento expreso de la libertad de enseñanza. En el fondo,
son conceptos jurídicos un poco indeterminados. Porque miren, ¿qué es la libertad de enseñanza? Pues eso es lo que el Tribunal Constitucional ha estado permanentemente aclarando. ¿Qué es la libertad de enseñanza? La libertad de enseñanza significa que yo puedo llevar a mis hijos, puedo elegir entre un centro público y un centro privado. Sí, eso ha dicho el Tribunal Constitucional, que eso es libertad de enseñanza. Por tanto, yo puedo llevar a mis hijos a un centro público o a un centro privado. Pero libertad de enseñanza significa que entre dos centros públicos puedo elegir. Pues eso ya no está tan claro, dice el Tribunal Constitucional. Por tanto, estos temas han dado también, sigo con la misma expresión de antes, dolores de cabeza, y el Tribunal Constitucional ha tenido que estar permanentemente interpretando qué significa esto de la libertad de enseñanza o qué significa el tema del derecho a la educación. Y por último, como los tres grandes pilares, por un lado les digo el tema de la lengua, por otro lado el 29, que es el derecho a la educación, fundamentalmente, y el tercer precepto de la Constitución, que es el que relacionado con la educación y que también genera mucho conflicto, quizás podríamos decir el que más conflictos judiciales genera, es el de las competencias. Y en este caso está qué competencias tiene el Estado en materia de educación y qué competencias tienen las comunidades autónomas en materia de educación. Y eso lo establecen, hay dos artículos, como saben, en la Constitución que se reparten las competencias. El 149 hace un listado de las competencias que son del Estado. Y el 148 hay un listado de competencias que son de las comunidades autónomas. En el 149, donde están las competencias del Estado, esas competencias son exclusivas del Estado. Es así que el Estado no las puede delegar. Puede hacer ciertas transferencias, pero esas son del Estado única y exclusivamente. Las de las comunidades autónomas, cuando el artículo 148 es curioso porque dice las comunidades autónomas podrán ejercer estas competencias. Hoy en día casi todos los estatutos de autonomía han cogido todas las del listado del 148, pero ¿podríamos tener una comunidad autónoma? Andalucía podría decir, pues yo no quiero ejercer ninguna competencia. Podría ocurrir, cosa que no ocurre. Ninguna comunidad autónoma deja las competencias que puede hacer, las deja en manos del Estado. Saquen ustedes sus conclusiones con ese tema. Bien, ¿qué ha ocurrido con el tema de educación? ¿Cómo se reparten las competencias? Pues el 149.1.30 dice que al Estado le corresponde las normas básicas en materia de educación. Normas básicas. Y ustedes me dirán, ¿y cuáles son las normas básicas? Pues lo digo, lo mismo. Ha sido el Tribunal Constitucional el que ha tenido que ir, a lo largo de estos años, diciendo esto sí que es del Estado, esto no es del Estado. Algunas de las cosas que ha dicho el Tribunal Constitucional desde la famosa sentencia 6/1982. Pues dice que le corresponde al Estado, en eso de las normas básicas, establecer cuáles son las enseñanzas mínimas. Define un concepto jurídico indeterminado con otro, ¿no? Porque nos deja igual. ¿Y cuáles son las enseñanzas mínimas? Y a su vez ha tenido que ir formulando, pues las enseñanzas mínimas son determinados itinerarios curriculares que tienen que ser en toda España iguales. O es aprobar igualmente los currículos básicos, establecer cuáles son las horas de matemáticas, las horas de lengua, las horas de historia. En todas las comunidades autónomas, teóricamente, tienen que ser las mismas. Las de matemáticas, las de historia, las de lengua, las de las denominadas troncales. O fijar los niveles educativos, eso también le corresponde al Estado. Es decir, no podríamos entender que una comunidad autónoma dijese, pues, educación infantil en lugar de ser de los 3 a 6 años, va a ser de los 3 a 8 años. No, eso no lo dicen las comunidades autónomas, eso lo tiene que decir el Estado. El nivel de educación infantil, educación primaria, es hasta los 12, educación secundaria, es hasta los 16, el bachillerato de los 16 a los 18, etc. Eso no lo pueden decir las comunidades autónomas, eso es normativa básica del Estado. El régimen de acceso a la universidad, eso lo determina el Estado. Sin embargo, ahí se plantean muchas cuestiones. Todo el tema del EBAU, ¿no? El tema de ahora se llama, va cambiando, en mi época se llamaba selectividad, ahora luego se llama EBAU, ahora se llama PAU, ¿no? Ahora se llama prueba de acceso universitario, esto va cambiando.
Sobre ese tema, teóricamente, también lo regula sobre el Estado, pero luego, sin embargo, se producen conflictos, como por ejemplo, comunidades autónomas donde, por utilizar palabras llanas para que todos los entiendan, bajan el nivel, sube la nota de la PAU, como ahora se llama, que es Pablo en catalán, PAU, sube la nota de la PAU y permite tener acceso a universidades donde de otras comunidades autónomas no pueden tener, con lo cual se establecen desigualdades. Les voy a poner un ejemplo, porque creo que es mala hora y me explico mal. Hay una universidad de medicina en Madrid donde de cada 10 alumnos, 4 pertenecen a una sola comunidad autónoma. ¿Qué significa? Que una carrera como medicina que necesitas, lo sabrán por hijos, nietos, ¿verdad? Que se necesita un 13 y pico sobre 14, pues hay comunidades autónomas donde se baja el nivel, se infla la nota y eso permite el acceso a medicina, dejando fuera, sin embargo, a otras notas que otros alumnos que tienen una formación extraordinaria y que, sin embargo, no pueden acceder a medicina por esas desigualdades entre las comunidades autónomas. Quiero decir con esto que, si bien el régimen de acceso pertenece al Estado, porque se regula el establecimiento de la prueba, pero luego cada comunidad autónoma establece sus requisitos, establece sus medias y ahí tenemos nuevos problemas. Y para no enrollarme, porque si quiere luego Fernando pasar a la segunda parte, les decía el tema de la lengua, que me parece un asunto importante. Con el tema de la cooficialidad lingüística se han establecido distintos requisitos. Uno de ellos es que se debe garantizar el derecho a que no haya exclusividad a la hora de entrar en la administración pública de aquellas personas que tienen cooficialidad lingüística. Dicho de otro modo, la administración no puede prohibir acceder a la función pública a aquellos que no tienen, por ejemplo en Cataluña, el idioma catalán, en teoría, porque en la práctica sí. Y en la práctica, ¿cómo lo hacen? Diciendo que hay ciudadanos que tienen derecho a recibir la información en catalán y que, por tanto, la plaza de un médico de pediatría o la plaza de un funcionario de Tesorería General de la Seguridad Social tiene que ser en catalán, porque si no el ciudadano no va a recibir la información en catalán, al que tiene derecho. Por tanto, si bien el Tribunal Constitucional dice que no es exclusivo, en la práctica acaba siendo. Esto tiene miles de derivadas. Una de las últimas derivadas es la que nos encontramos actualmente, y es que el 25% de los contenidos que se dan en un colegio en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Valencia, es decir, en todas las comunidades autónomas que tengan cooficialidad lingüística, el 25%, según el Tribunal Constitucional, tienen que ser contenidos como mínimo en castellano, para preservar la doble cooficialidad, ¿verdad? Esto en Cataluña, en los últimos tiempos, en alguna otra comunidad autónoma también, pero en Cataluña en concreto no ha ocurrido así. Y hay muchos colegios donde el 100% era en castellano, la educación. Frente a varias denuncias ante la Inspección de Cataluña, ante la Inspección Educativa de Cataluña, lo que acabó haciendo la comunidad autónoma es aprobar una ley, la Ley 8/2022, una ley catalana, donde se desaparece el 25%. Desaparece el 25% amenazando, entre comillas lo de amenazando, la propuesta que había hecho el Tribunal Constitucional del 25%. Pues desaparece. Bien, esa ley no es orgánica porque es de Cataluña. Esa ley ha sido recurrida al Tribunal Constitucional, o fue recurrida, y todavía no tenemos resolución. En el momento en que el Tribunal Constitucional se pronuncie, podríamos encontrarnos con colegios, muchos colegios, en muchas o en varias comunidades autónomas, donde ya no habrá ni una sola hora en castellano. Bueno, esto tiene... sacaron su lectura y esto tiene, desde luego, sus consecuencias. Lo dejo aquí, esa primera parte. Gracias. Vamos ahora entonces un poco a descender a problemas prácticos, problemas reales,
que se encuentran en los centros privados concertados aquí en la ciudad de Málaga. Yo creo que Y provincia. y Andalucía, ¿no? Y España, pues son muy similares. Sí. Buenas tardes a todos. Dar las gracias también a CDP por contar con la Fundación Victoria, en este caso, para hablar de un tema que, como decía Fernando en su introducción, el tema de la libertad de enseñanza que a todos nos preocupa y que, bueno, ahora voy a intentar brevemente comentar cómo está afectando, principalmente a lo mejor en tres factores, hay varios, pero bueno, he querido destacar en tres factores que vemos que está afectando principalmente a nuestro centro. Sí, me acercan un poco más ahora. Para los que no nos conocen, simplemente decir que la Fundación Victoria es la obra educativa de la Diócesis de Málaga, una obra centenaria que cuenta en Málaga con más de 30 centros. Vienen, como decía Fernando, de la Escuela Capilla de Don Ángel Herrera Oria, y que aún conservamos alguna escuelita rural, cada vez quedan menos alumnos. El tema del descenso de natalidad también en determinadas zonas rurales pues se va notando, pero aún tenemos presencia y nos gustaría, y eso es un tema que también comentaremos ahora, nos gustaría seguir teniendo esa presencia en estas escuelas que nacieron pues, con un objetivo y que a lo mejor ahora cambia, pero seguir estando presentes. Pues como digo, tenemos unos 30 centros educativos en Málaga provincia y una escuela infantil también en Melilla, con más de 8.000 alumnos y más de 900 trabajadores. Tenemos pues también dos escuelas, una escuela de idiomas y una escuela deportiva que forman también parte del proyecto educativo que tiene la Fundación Victoria. Como digo, para hablar de libertad también de enseñanza, quería comentar tres factores que afectan directamente a esta libertad de enseñanza, por lo menos en nuestro centro, y yo creo que en general en Andalucía. El primer punto es la frustración de familias ante una elección legítima, como es el derecho a elegir centro, ¿no? como ahora comentaba también Jesús. Todos los años tenemos prácticamente, este año, viendo los datos, pues casi más de 700 familias que eligen libremente nuestro proyecto educativo. Eligen un proyecto que tiene un ideario cristiano, que conoce nuestro ideario, que saben cómo trabajamos, que nos preocupa los más desfavorecidos, con un proyecto, como digo, con ese ideario, y que libremente acceden y se acercan a nuestro centro. Cuando luego la realidad es que debido a la oferta que hay, la demanda es superior y se tienen que quedar fuera de estos centros. Es cierto, y eso es algo que estamos viviendo, yo creo que es algo generalizado a nivel nacional, que la natalidad está bajando. Es verdad que tenemos centros en Málaga capital que a lo mejor no se llenan, quedan plazas, pero sí, y sobre todo en la costa, tenemos centros en Fuengirola, en Marbella, en Estepona, son centros que la demanda es mayor que la oferta. Y son bastantes los alumnos que quieren y buscan nuestros centros y se quedan fuera. Debido a unos criterios establecidos por la Administración de baremación, de certificación, que no permiten que personas que buscan, como digo, este tipo de idearios, este tipo de centros, puedan acceder libremente. No se puede hablar de una libertad de enseñanza cuando hay familias que no pueden, como digo, acceder, ¿no? Esto lo uno con el segundo punto, que ahora me entenderán, porque son las dificultades con familias que, aun habiendo elegido nuestro centro, luego lo cuestionan. Me voy a explicar un poco, porque nuestras familias, cuando entran en nuestro centro, desde el primer momento en que entran en nuestro centro, conocen, se les explica el ideario, conocen y saben que es un ideario cristiano, se les traslada el proyecto educativo y libremente lo aceptan, lo firman, están de acuerdo. Pero nos encontramos que en ciertas ocasiones pues hay familias que luego, una vez dentro, pues cuestionan algún tipo de actividad litúrgica, y pongo un ejemplo que este mismo año hemos tenido, familias que a lo mejor, pues, estando en el centro, que ha tenido alumnos, pues habla con el director, en este caso directora, porque no estaba de acuerdo en que su hija pues estuviera en una actividad litúrgica de celebración el día de la Inmaculada.
El problema que también nos encontramos es la respuesta por parte de las administraciones, que suelen ser ambiguas. En este caso, dando la razón a la familia. Incluso, como digo, habiendo firmado ideario, y esta familia ya lo había firmado. Entonces, tenemos también familias que en este caso se han quedado fuera y que nos trasladan ese malestar. Familias que dicen, nosotros buscamos un ideario, queremos este tipo de centros. Además, algo curioso que quería comentar, porque en los colegios que hablo, tanto Fuengirola, Estepona, principalmente, la única oferta de educación concertada que hay es la nuestra. Es decir, somos el único centro concertado, el resto son escuelas estatales o privadas. Entonces, esta familia nos han trasladado, tuvimos un caso donde el vicepresidente y yo tuvimos que recibir, hicimos de intermediarios con la administración a 5 familias que habían estado 3 años, porque en un colegio de Estepona, en el colegio Juan 23, tenemos la infantil privada y la primaria concertada. Llevamos años con una demanda que supera la oferta, pidiendo a la administración el concierto, puesto que tenemos demanda, pero la administración no lo ha concertado. Finalmente hemos podido llegar a un pacto, porque la Fundación cuenta con un concierto único, y hemos podido trasladar una serie de unidades. De aquí a un par de años podremos conseguir tener esa infantil concertada. Pero hasta ahora no lo tenemos, y la realidad es que hay familias que están con nosotros 3 años en infantil, en una enseñanza privada, y luego pues, tienen que volver a solicitar, como digo, con este cambio, con esta baremación, tienen que solicitar plaza para primaria. Pues en este caso hubo 4 familias, si no recuerdo mal, que se quedaron fuera, después de 3 años con nosotros, se quedan fuera y pedían y suplicaban el poder continuar con este proyecto. Incluso una de ellas con hermanos en el centro. El centro no puso impedimento. El centro y nosotros, desde Fundación, ampliábamos el ratio si hacía falta, queríamos acoger a familias que ya eran nuestras, y no ha sido posible. No ha sido posible. Ya no hablamos ni de conciertos únicos, hablamos de respetar también, incluso ampliando un poquito la ratio. Entonces, es otra de las cuestiones importantes que afectan, creemos, también a esa libertad de enseñanza y que nos trasladan también la familia. Y como digo, pues nos llama también la atención muchas veces pues, la postura de la administración, ¿no? en este caso. Por último, y no por ello menos importante, al revés, creemos que afecta también y que está dificultando mucho a la enseñanza concertada, es la precariedad de financiación, de la precariedad económica que sufre la concertada y el impacto que como digo, tiene. Creo que todos sabemos, los centros concertados, somos parte también del sistema público de enseñanza. A veces la mal llamada escuela pública trae a confusión. Los centros concertados somos tan públicos como los centros estatales, como nosotros le llamamos. Y no pedimos un privilegio, nosotros pedimos el mismo trato, el mismo trato que tiene la escuela estatal. Y esto no está siendo así. Las cuantías del módulo económico del concierto están desfasadas respecto a los costes reales del servicio. A la Fundación le cuesta un esfuerzo, a la Fundación y otros muchos, entendemos, colegios concertados, un esfuerzo extraordinario para poder sostener la calidad educativa sin que esto perjudique a las familias. Nosotros, como he comenzado, nuestra obra proviene de las escuelas capillas, donde don Ángel Herrera Oria construyó esas escuelas rurales en los barrios más desfavorecidos. Málaga ha cambiado, los que lo han visitado ya alguna vez pues han visto la transformación que tiene Málaga, y por lo tanto algunos de nuestros centros pues es verdad que antes estaban en una zona más desfavorecida y a lo mejor ahora pues han cambiado. Pero eso son los menos, de 30 colegios, el 80%, el 70% sí están en estas zonas desfavorecidas, y tenemos una dificultad. Son familias que no pueden abonar esas cuotas que a lo mejor otros centros concertados sí pueden solicitar. He traído, no voy a aburrirles, con una serie de informes que hay, porque hay muchos informes que se han ido sacando del módulo de otros gastos para saber un poco
cómo está la concertada con respecto a la enseñanza estatal. Pero sí me gustaría destacar bueno, pues, algunos aspectos que son interesantes y que marcan esa diferencia, como digo, entre la escuela estatal y la escuela concertada. Ya en el curso pasado, los datos que tenemos de estos informes son del 23-24, el 24,6% del alumnado no universitario estaba, digo, a nivel nacional, estaban en centros concertados. Unos 8 millones de alumnos, pues 2 millones aproximadamente corresponden a alumnos que están en centros concertados. Un tema que también, y un dato que creo que es importante destacar, porque muchas veces en prensa, sobre todo, sale el tema de los colegios concertados con el tema de los alumnos de necesidades educativas especiales, de alumnos de necesidades específicas de apoyo educativo. Se escucha que los centros concertados tienen una alta calidad educativa porque lógicamente no tienen alumnos de necesidades. Esto no es así y me refiero a datos del Instituto del año 21-22, que son los datos más recientes que hemos podido obtener. En el caso de alumnos con necesidad específica, el 44% está en la concertada frente al 46% que está en centros estatales, teniendo en cuenta que hay muchos menos centros concertados. De hecho, si los datos no me equivoco, hay 19.000 centros estatales frente a 9.000 centros concertados. En el curso 23-24 teníamos 477 centros específicos de educación especial, 199 estatales y 278 de titularidad privada y concertada, es decir, muy superior al número de centros estatales. Con respecto a la concertada, en Andalucía ha pasado del 17,4% de alumnos que había en el 15-16 a un 21% en el año 22-23. Mientras que la natalidad está bajando y hay un descenso lógico de alumnos en Andalucía, la concertada está creciendo. En cuanto a la financiación, que decimos es insuficiente, el gasto público por alumno en centros estatales casi dobla al de la concertada. Un puesto escolar de un alumno en un centro estatal es de 968 euros al año por alumno y la concertada recibe una subvención de media de 632 euros por alumno, pero el gasto real es de 899. El déficit que se ha estimado a la concertada es de un 40% menos. Ante esta dificultad económica que nos encontramos, es muy difícil que los centros concertados se puedan mantener, la sostenibilidad de los centros concertados. Cuando me dicen y ahora nos dicen los centros concertados pues, se están perdiendo, la bajada de natalidad se va a cargar la escuela concertada, la natalidad no se carga la escuela concertada. Esa precariedad económica que ya llevamos sufriendo años en la que se puede terminar, porque es muy difícil y, como digo, no todos los centros concertados son iguales. Nosotros, en las zonas donde estamos, tenemos dificultad y esto crea una desigualdad. Nosotros tenemos familias que apuestan por nuestro centro, que en el periodo de escolarización han dejado la matrícula en nuestro centro, quieren nuestro ideario, quieren nuestro centro, pero han llegado a comunicarle al director, al equipo directivo, no puedo, al final me lo tengo que llevar a un centro estatal, porque en el centro estatal nos encontramos que el comedor, el aula matinal, que las actividades extraescolares o son gratuitas o son con un coste mínimo. Hay familias que no pueden. Es inviable. Nosotros, desde la Fundación, tenemos un consejo de recursos social, buscamos subvenciones, buscamos ayuda, pues para intentar que todos aquellos, la Fundación está abierta para todos, aquellos alumnos que quieran este tipo de educación puedan estar, pero es muy difícil luchar con esta desigualdad económica. Necesitamos que la administración esté a la altura. Es un derecho y un modelo que para que sea sostenible pues tiene que, no pedimos tampoco, como digo, no queremos privilegios, sino queremos igualdad. Entonces es un aspecto en el que también nos preocupa. Estos son los tres aspectos principales que vemos y que nos están afectando muy directamente ahora mismo en estos momentos en la escuela concertada, que no es nuestro centro. Me comentabas, María Jesús, que, matizando un poco este último comentario que nos has hecho, que hay alumnos, o sea, se da la paradoja de que hay muchos alumnos
quieren, pero no encuentran plaza y ya no es que nos concierten unidades, que ni siquiera suben un poco la ratio para que puedan entrar, y también otros que sí que tendrían plaza, pero ¿qué es lo que sucede? Es un poco sutil, pero vamos a explicarlo un poco en detalle. Que como se encuentran en la escuela pública otros servicios como comedor, autobús o la hora de la mañana que no se conciertan, o sea que habría que pagarlos en la escuela pública, entonces acaban yendo a la escuela pública. Ellos quieren, bueno, a pesar de todas las dificultades, ese 40% menos de financiación, sigue aumentando. O sea, el concierto, el sistema concertado sigue subiendo. Pero claro, se da esa sutileza. Resulta que familias de muy escasos recursos, si la estatal le da el comedor y el autobús. Totalmente. Eso lo traslada mucho a directores, como digo, tenemos realidades muy diferentes, pero me lo han trasladado directores y me lo dicen, es que no podemos competir ante eso. Es decir, hay familias que desean nuestro centro. A lo más que llegamos es a través del Consejo de Recursos Social intentar buscar empresas, buscar becas y buscamos de todas las maneras posibles. Pero tenemos, como bien dice Fernando, esas dos casuísticas. Es decir, por un lado, alumnos. Hay plazas en nuestro centro, hay plazas, pero no puede porque el centro estatal que está al lado está dando todo. Esta mañana le comentaba, ocurrió hace unos años, esto es verídico, en Málaga, con dos colegios, un colegio estatal y un colegio concertado pegados, cerca, los dos. La administración, pues por una serie de alumnos que vivían más lejos de ese centro estatal, les pone un autobús, un transporte escolar para bajar a esos niños. Simplemente para bajar, si no recuerdo mal, 5 o 6 alumnos. Un autobús de 55 plazas, solamente para 5 niños. Se le solicita, creo que fue además desde escuelas católicas, se le solicita a la administración si pueden recoger a 3 niños en la misma parada para dejarlos en ese centro concertado. La administración dijo que eran alumnos de una concertada y que no se podían subir a ese autobús. El autobús con 5 alumnos para 55 plazas. Y esto se ha dado, estos son casos que se están dando. Ese es por un lado, tenemos plazas, pero pues, por esta dificultad y esta precariedad económica del sistema que es insostenible. Y por otro lado, como decíamos, hay más demanda, es decir, hay un descenso de natalidad, que eso es evidente y que también nosotros lo estamos notando en ciertos centros que tienen a lo mejor más de 2 líneas, pero sí seguimos viendo, sobre todo, como digo, en centros que el único colegio concertado y la única oferta educativa concertada que hay en la zona es la nuestra, hay más demanda y es inviable porque además el concierto, dicen que no, pues ¿por qué? Porque hay centros estatales que están vacíos. Esa es la explicación, después de que tampoco el tema económico, porque llevamos unos años que no hay conciertos nuevos en Andalucía. Con el tema de la formación profesional, que también hay una demanda tremenda, pues no hay conciertos, solicitamos todos los años y no hemos tenido conciertos. Es verdad que estamos un poco desencantados, pensábamos que con el cambio de gobierno, llevábamos muchos años en Andalucía preocupados, que teníamos esperanza con este cambio de gobierno. Y no ha sido así. No ha sido así. Estamos desilusionados, desencantados y viendo que no se está apostando por una educación concertada con estos idearios, que la labor que hacemos, la labor social es innegable. Y voy a insistir en que no pedimos privilegios, pedimos igualdad, un trato igualitario. Y pedimos que para ello pues, se necesitan políticos y una administración valiente, que no seamos cobardes y que defendamos de verdad pues, nuestra identidad y nuestro ideario, es lo que se necesita. Muchas gracias. Yo te preguntaría, Jesús, si piensas que, bueno, de lo que hemos estado hablando es un tema que viene probablemente antes incluso de la LOMLOE, pero claro, la LOMLOE le ha podido dar un aldabonazo a esta cuestión al incluso crear ese derecho a la escuela pública, a la plaza pública en lugar de derecho a una plaza escolar, o sea, garantizar una plaza escolar, que es lo que tiene que hacer el Estado según la Constitución. Y
y quitando el elemento de demanda social como un criterio de adjudicación de plaza. ¿Piensas que en esa descripción que nos he hecho antes muy bien sobre las competencias estatales básicas y las comunidades autónomas podrían, en uso de sus competencias, sí que en su territorio potenciar la demanda social como criterio de adjudicación de plaza? Sí, claro, es una competencia, desde luego, de las comunidades autónomas hacer eso. El problema es que aquí se une una cuestión que es la natalidad con la economía. Y es que ante un mapa de escuelas públicas, la administración teme que si yo te doy el dinero a ti, a una concertada, al final tu colegio concertado funciona bien, esa es la realidad. Está funcionando, incluso te diría, mejor el concertado que el público, por eso se van a tu concierto. Y el temor que tiene la administración es que mi colegio público se me queda vacío ante una bajada progresiva de la natalidad. Entonces, con la excusa de no tengo suficiente presupuesto, no te doy el concierto y mantengo mis plazas públicas. Esa es la realidad y ese es el círculo vicioso en el que nos encontramos. Y desgraciadamente no es una cuestión de color político, que podría favorecer el color político, en este caso el concierto, pero no es una cuestión de color político, sino es una cuestión de qué hago con mis colegios públicos. Si yo te doy a ti las plazas concertadas, esa bajada de natalidad me va a obligar en un plazo relativamente corto a cerrar el colegio público. Sí, fondo... Lo que pasa es que es cierto, y perdona Fernando, termino, es cierto que esta política legislativa educativa, o esta política más que legislativa, ejecutiva educativa, impide el mandato constitucional del artículo 27, que es el que he explicado antes, que es la libertad de educación. Claro. En el fondo también es lo que pasa en la universidad, luego entramos en eso, sí. Que no es, estamos de acuerdo, es decir, si entendemos y además estamos de acuerdo y lo hemos trasladado, si en igualdad de condiciones, si un centro concertado no llena, pues no se puede justificar, habrá que cerrar. El problema es que estamos hablando de centros que sí que están solicitados, que queremos, y ya no es en ocasiones, como decíamos, pedir un concierto nuevo. Es que estamos hablando de ampliar una ratio para 2 alumnos que tienen un hermano y se niegan, porque yo tengo el de al lado, el centro estatal está vacío y no se lo doy. Entonces, claro, hasta ese punto. Claro, pero eso yo creo que es una decisión de a corto, a lo mejor es eso, pero las cosas se deberían de planificar a largo plazo. Es decir, y en el fondo está lo que he dicho esta mañana, y se puede leer en el libro de Alicia Delibes, los bajos niveles de nuestro sistema educativo. Entonces, habría que tomar decisiones radicales y con tiempo y programadas para unos efectos a 10 años, ¿no? Pero bueno, como ya sabemos cómo es la política aquí cortoplacista, ¿no? Y teniendo en cuenta, perdón, que además la red concertada es más eficiente en gasto y cubre el 25% del alumnado con solo el 12,2% del presupuesto. Con unos niveles... Si lo preguntamos hace 40 años, o cuando se aprueban los primeros conciertos, yo creo que son del 80 y no sé si es 85 aproximadamente. Entonces, mi padre, propagandista, que hoy cumple 94 años, por cierto, director del Centro Diocesano también de Zaragoza, Fundación San Valero, se oponían radicalmente a la firma de los conciertos, porque sabían que iba a traer lo que está trayendo ahora, porque eran deficitarios, aparte de intrusivos. Porque en el momento que el pago es un pago delegado, el pago lo hace el Ministerio directamente, no lo hace el centro no es que reciba una subvención. Pues ahí ya se cambiaban las coordenadas, la referencia del profesor ya no es el centro, sino es el Ministerio entonces, a las consejerías de educación. Pero entonces más o menos se decía que la enseñanza religiosa estaba en el 50%, la privada. Y hoy pues estamos en el 25%, más o menos. En 40 años se ha perdido la mitad. Dentro de 40 años ha echado un cierre, ¿no? Así es, esa es la situación en la que vivimos. Yo te preguntaría otra cosa, María Cruz, si al menos, por lo menos, en la cuestión, digamos, de adoctrinamiento, por lo menos ahí no tenéis dificultad, al menos. Bueno, es verdad que, como digo, por ahora, es decir, nuestro centro, tenemos de todo, 30 centros, 8.000 alumnos, 7.000 familias, todo. Muchas veces cuando pasan algunas cosas me dice un director, ¿y cómo nos pasa? Digo, la probabilidad, esto es probabilidad, tenemos tantos centros. Pero en principio, como digo, y en términos generales, no, porque ellos, las familias saben dónde entran, saben y se les explica. Los casos que he comentado, es verdad que son pocos,
pero bueno, se da. En principio ahora mismo no tenemos caso. A la hora de hacer, entiendo que vuestras programaciones las adaptáis al ideario. Todas están adaptadas. Muchas veces sí hemos tenido ese problema. No tenéis inspectores que os toquen las narices, ¿eh? Por ahora nos tocan en otras maneras también. Tenemos, pero y es curioso. queriendo que haya presencia de todos estos contenidos alucinadores. No hemos tenido por ahora, no hemos tenido tampoco, es decir, nosotros si revisamos bien los textos, sí hemos tenido, en el caso, como decía, por ejemplo, pues, familias que, como digo, aceptan el ideario, que están de acuerdo y que a lo mejor, pues en un curso determinado nos ha pasado, pasan de infantil a primaria y vienen y dicen, no quiero que mi hijo esté en la clase no quiero que de religión. Perfecto, pero es que además te dicen, pero es que no quiero ni que esté en la clase, quiero que lo saque. En este sentido, como digo, la administración sí hemos tenido a lo mejor alguna dificultad con inspectores, porque si se ponen de parte de la familia, nos dicen es un derecho que tiene la familia, no tenéis por qué darle religión, digo, perfecto, no se le da religión, pero no va a salir del aula. Y ellos insisten en que sí, hay que sacarlo de una. Pues en el momento en que se le ha pedido por escrito, comuníquenlo por escrito, lo hemos puesto un poco más serio. Yo todavía estoy esperando muchos escritos que no han llegado. Pero es verdad que además nos encontramos a lo mejor al tener tantos centros, con inspectores que a lo mejor en un centro dicen una cosa y en otra no se ponen tampoco de acuerdo. Nos cuesta y tenemos que estar encima, pero sí. Nos planteamos también preparando la mesa delante de la pregunta, si el hecho de, porque una preocupación importante, digamos, desde nuestros ámbitos, es el hecho de que no se ofrezca, porque claro, tenemos que estar preocupados por la escuela pública, no solamente por la escuela, la nuestra, la privada o privada concertada. El hecho de que de la no ofrecimiento de la cosa a la que están obligados todos los colegios y escuelas, digamos, de educación universitaria, a ofrecer la clase de religión, otra cosa es de oferta obligatoria y pero voluntario en cuanto a su seguimiento, ¿no? En cuanto a la elección, obviamente, ¿no? Esto desde los acuerdos Iglesia-Estado del año 79 que firmó nuestro Marcelino Oreja, ¿no? Bien, pues y el problema es que en muchos sitios, en la escuela pública en Cataluña y en País Vasco, apenas se ofrece, ¿eh? En muchos sitios no se ofrece, pero el problema es cómo se ofrece, ¿eh? El problema es que se viene ofreciendo sin una asignatura espejo. Si no se ofrece con una asignatura espejo, es decir, o religión o valores, o religión o educación ciudadana, o historia de otras religiones. Si no se hace así, la elección no es simple, no es pura. Y en algunas comunidades autónomas se ofrece como asignatura adicional, una mayor carga al alumno que lo cursa. Y en otros sitios se hace esto, o si no, ¿cómo se ha formulado con la LOE? Como proyectos educativos, aquí el profesor sabe de lo que estoy hablando, como proyectos educativos de refuerzo, no sé qué, una formulación ambigua como este neolenguaje que denunciaba esta mañana Alicia de Líderes, ¿no? Proyectos educativos de refuerzo, materias troncales y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, dificulta mucho la elección de la materia, ¿no? Entonces, esto es lo que nos preocupamos. Claro, lo que hablábamos con María Jesús es que los colegios concertados no dan opción. Porque de alguna manera, y esta es la pregunta a Jesús, es de alguna manera, primero porque no tienen financiación, como para encima que un niño que ha firmado, que sabe dónde va y ha firmado el ideario, sacarlo del aula y quién lo cuida, ¿no? Pero si el hecho mismo de aceptar, de decidir llevar a una escuela concertada con un ideario, un carácter propio, como dice también de una Constitución, el anterior, digo, el bueno, la enseñanza religiosa, de alguna manera supone ya aceptar esa asignatura. Sí, bueno, en efecto, volviendo otra vez a la Constitución garantiza el derecho a la formación religiosa y moral de nuestros hijos, ¿no? En la medida en que garantiza ese derecho a la formación religiosa y moral, yo tengo el derecho a llevar a un niño, a un hijo, a un colegio donde se dé religión o a un colegio donde no se dé.
como lo que te dice la administración es que en los colegios tienes que dar la doble opción, la pregunta que planteas yo creo que es muy pertinente, y es, en un concertado donde no puedo dar la doble opción, el hecho de que yo como padre elija llevarlo al concertado, ya estoy eligiendo religión. Por tanto, no me hace falta administración que me digas que en el concertado de las dos cosas, porque si yo tengo derecho a elegir centro, puedo llevarlo en un centro donde no hay religión, pero también puedo llevarlo a un centro donde hay religión y ahí ya estoy eligiendo la religión en sí misma. Entonces, me parece que es un poco redundante que la administración acabe sancionando a un centro concertado por no ofrecer las dos opciones cuando tú tienes elección de centro, ¿no? A mí me parece que puede ser una opción, pero bueno, no sé. Bien, yo creo que en este momento podríamos, tengo una duda de si es mejor que habrá un turno de preguntas para hablar de, yo creo que es mejor que pasemos un poco a hablar de la universidad y que nos parece, y que al final hablamos de un turno de preguntas para cada uno para que pregunte lo que quiera, sobre colegios, sobre universidad, sobre conciertos o sobre lo. ¿Os parece? Bien. Entonces, vamos a ver, voy a hacer una breve introducción sobre la cuestión universitaria y luego le voy a pedir también a Jesús que analice, digamos, la rabiosa actualidad, ¿no? Pues ya José María García, ¿no? ¿Qué es la rabiosa actualidad? Se trata de ese famoso decreto o modificaciones que se pretenden desde el gobierno y que se lanzaron hace un par de meses. Algunos decían que eran una bomba de humo para tapar otras cosas, pero parece ser que esto puede ir en serio, ¿no? Bien, yo lo que digo es que lo que subyace o el hilo conductor de muchas reformas normativas, de la LOLE que acabamos de hablar y de la LOSU, de la Ley de Organización del Sistema Universitario, que vamos a hablar ahora, tienen que ver con el hecho mismo de preservar lo público. De preservar, por lo tanto, por lo tanto son medidas proteccionistas. Y las medidas proteccionistas, lógicamente, atentan contra la libertad y la libertad de elección. Bien, hay que partir de la base de que en el mercado universitario están compitiendo dos tipos de universidades completamente distintas, no en su finalidad, obviamente, la finalidad es la misma, es la de la docencia, la investigación, la transmisión de cultura, la transmisión de conocimiento. Bien, pero sí que son distintas en cuanto al soporte jurídico, económico, financiero que las sostiene. Unas tienen un porcentaje de financiación pública elevadísimo, 90%, decíamos, por lo menos, y otras apenas, y otras lo tienen. Las universidades privadas se financian con sus propios medios y compiten en el mismo mercado. Y entonces, lo que no puede ser, y esto se entenderá fácil, es que los que no tienen esa financiación pública, además tengan las mismas restricciones de la financiación propias de la financiación pública. Es decir, se les sometan a los mismos controles propios del que financia tiene sobre el financiado. Ahora me explicaré con un poco más de detalle. Y esto hoy se ha plasmado en el artículo 8 de la Ley de Ordenación del Sistema Universitario, que exige que para poner en marcha un nuevo título, que es la clave, es la sangre de las universidades, es tener títulos, obviamente. Si no hay títulos, no hay alumnos, no puedes desarrollar tu proyecto educativo, no tienes alumnos, no tienes economía, no tienes nada, ¿no? Esa es la clave. Entonces, el artículo 8 de la LOSU, antes esto estaba en la legislación autonómica, y a pesar de que hubo sentencias que anularon estas disposiciones sobre la demanda social en normativa autonómica aragonesa y cántabra, a pesar de eso, la LOSU lo ha elevado a disposición orgánica. Exige que las comunidades autónomas emitan un informe sobre la viabilidad económica y social tal de los títulos. Esto es como si para abrir un restaurante, una peluquería, un gabinete de arquitectos se pidiera un informe de un estudio de mercado. Oiga, vamos a ver,
lo que precisamente la competencia, juega la competencia significa ganarme el mercado. Y si yo no puedo entrar en el mercado, que tengo unas barreras de entrada enormes, que me la pone la propia administración que está financiando a la universidad pública, que es juez y parte. Es juez y parte. Yo financio la pública y pongo barreras de entrada a la privada. Por lo menos le limito su crecimiento. Ya veremos ahora con el tema de los 4.500 alumnos, etc. Nos lo analizará Jesús. Entonces, esa es una cuestión clave. Entonces, aquí también hay una parte del derecho europeo también que hay que considerar, y es que los servicios que prestan las universidades privadas se consideran desde el punto de vista del derecho europeo servicios en los colegios privados no concertados, servicios de naturaleza económica. Y eso significa que se le tiene que aplicar el derecho, la directiva de servicios, en definitiva, el derecho de servicios del mercado europeo, que establece la libre circulación de servicios, el derecho de establecimiento. ¿Eso qué significa? Pues que no tendrían que estar sometidos a tantos requisitos de autorización todo el desarrollo de las universidades privadas, no de las públicas. Las públicas sí. Algunos tienen que ser comunes, pero otros distintos, por simplificarlo mucho. Y lo que significa es precisamente que requisitos como el del 8 de la LOSU, o sea, el tener que acreditar una potencial demanda social, eso está totalmente prohibido por el derecho europeo. Y sin embargo aquí les da igual, una vez más. Bien, esto ha sido mi introducción, para decir que, en definitiva, la manera de frenar el crecimiento de las privadas, en lugar de mejorar, intentar mejorar las universidades públicas, o colegios públicos, lo que hago es poner dificultades al privado, limitar su capacidad. Entonces, yo he resumido estos dos grandes principios, ¿no? Uno, no habría que tener tanto. Ustedes habrán oído hablar, o vosotros habéis oído hablar de la comunicación de la declaración responsable, que existe en muchos sectores económicos. ¿Por qué no existe la declaración responsable en el sector educativo? Y el otro es que no se puede someter a que tu competidor te pida que acredites una teoría de demanda social para dejártelo por matriculación, ¿vale? Bien, todo esto, aparte de esto hay 1000 requisitos más, estos son los dos grandes, ¿no? Y entonces muchos de ellos se anuncian en un nuevo decreto, es el que nos va, una reforma del decreto, de otro decreto previo, del año 2021, que nos va a analizar Jesús. Muy brevemente, porque es inmerecido una tarde en Málaga dar esta paliza sobre regulación educativa, pero muy brevemente. En efecto, la Administración, el Gobierno, lo que establece es unos requisitos para crear una universidad. Entonces, para crear una universidad pública hace falta una ley, es una ley de creación, y para que se cree una universidad privada, el Gobierno lo que exige es una ley de reconocimiento. No es lo mismo una creación que un reconocimiento, que es un poco parecido a eso. Sin embargo, para que el Gobierno, para que la Administración te reconozca la creación de esa universidad privada que tú haces, te dice, sí, está bien, yo te la reconozco, pero hacen falta unos requisitos, que son los que decía Fernando Lostal. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues requisitos de varios tipos. Pues, por ejemplo, hacen falta que pongas 10 títulos de grado sobre la mesa. Tú no puedes abrir una universidad solo con magisterio. No, tienes que tener 10 títulos de grado, ¿vale? Por ejemplo. O tienes que tener 6 másters, 6 títulos de posgrado. No puedes abrir una universidad con un posgrado sobre liderazgo iberoamericano. Tienes que poner 6 másters, tienes que empezar así. Bueno, eso tiene cierto sentido, porque si no, habría universidades privadas como churros, si me permiten la expresión, ¿no? Donde habría un grado aquí, un máster aquí. Bueno, tiene sentido que una universidad es algo serio. Y una universidad, como algo serio que es, pues tiene que tener una sustancia de títulos, de posgrados, etc. Esa es la parte, digamos, racional del asunto. El problema, que es por donde creo que va Fernando Lostal, es que el gobierno de turno, en este caso socialista, el que sea, ¿no? que venga a ser el gobierno, la Administración General del Estado, por decirlo de algún modo, y las administraciones autonómicas lo que quieren es intervenir también en las universidades privadas. Y para ello, ¿qué es lo que hacen? Es endurecer otros requisitos que no son los estrictamente académicos. Y, por ejemplo, te dicen, o van a decir ahora,
hace falta un mínimo de 4.500 alumnos para que la universidad sea reconocida. Bueno, ¿es tan importante el tema del número de alumnos? Pues no lo sé. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas universidades que tienen menos de 4.500 alumnos y además se enorgullecen porque dicen, tenemos poquitos alumnos, pero son de absoluta calidad, de máxima excelencia. ¿Es el número de alumnos? ¿Tenemos todos que pasar por la universidad? ¿Tenemos que ser todos universitarios para acabar en el cajero de Mercadona? No lo sé, si el número de alumnos es tan importante. Otra cuestión es el tema de los profesores. Te dicen que no más del 8% de los profesores no pueden ser profesores asociados. O sea, tienen que ser contratados de la propia universidad. Y yo me pregunto, no voy a poner ejemplos dentro del Consejo de Estado, pero bueno, un notario, un abogado del Estado, un registrador de la propiedad, ¿no puede dar clases en Derecho? Donde probablemente va a explicar a los alumnos también, como les va a explicar Fernando, que es un profesor con exclusividad de la universidad. Pues probablemente sí. Es decir, eso significa que tenemos que dejar de lado a los profesores profesionales y que sean todos los profesores exclusivos de la universidad. Me parece que un equilibrio puede ser beneficioso también para los alumnos, tener ese profesor que les da doctrina, que les da el profesor de la casa, unido a ese profesor que les da la experiencia, ¿no? Esos equilibrios han funcionado bien. Bueno, pues eso ahora se elimina. En fin, son 2 ejemplos solamente, o 3 ejemplos, de cómo se intenta modificar este Real Decreto hacia otras tendencias, que pueden ser buenas o malas. De momento no me puedo pronunciar porque como estará en el Consejo de Estado tendré que hacer el dictamen, así que lo dejo en la parte descriptiva, ¿no? Sí, encontramos también requisitos, ¿no? Como ese de asegurar un 10% de viviendas, ¿no? Proporcional. 10% es el 10% de residencias. La universidad que se cree tiene que garantizar el 10% del alojamiento de sus alumnos. Bien, pues nada, vamos a dar por cerrado este empujón aquí, este tocho, ¿no? que hemos discutido. Y entonces, bueno, pues estamos abiertos a preguntas, comentarios o lo que queráis. Les hemos matado. Aquí hay una pregunta. Está el micrófono a amistad. Ahí tienes otro, Pablo. Aquí tienes una pregunta primera. Sí, señor. Eso no funciona a esta tardecita. Funciona, me oyen ustedes, ¿no? Yo solamente le quería preguntar al señor Estrada del Consejo de Estado, ¿se puede exigir que las leyes de las universidades digan en relación con las universidades privadas las mismas exigencias que las públicas? Es decir, si tú exiges 4.500, puedes decir también que las públicas deben tener 4.500. Puede decir también que las públicas no tengan más del 8% de profesorado asociado. Bueno, este ha sido lo estábamos comentando durante el almuerzo, que efectivamente hay titulaciones, o sea, se podría justificar el pedir los mismos requisitos a universidades públicas y universidades privadas, sobre la base de que hay titulaciones que las capacitaciones profesionales que dan lugar a esas titulaciones son habilitantes. Pongo un ejemplo, medicina. El ciudadano al final lo que quiere, le da igual donde el médico si ha estudiado en la universidad pública o en la universidad privada, lo que quiere es que sea un buen médico. Por tanto, los requisitos teóricamente al menos para esas titulaciones que son habilitantes, deberían de ser los mismos requisitos de exigencia. Buscamos médicos buenos. La ciudadanía lo que quiere es un buen médico. Cuando se pone el paciente delante, a mí me da igual que haya estudiado en la universidad privada X o en la universidad pública Y. Lo que quiero es que ese médico tenga todas las garantías para que a mí me cure. Por tanto, creo que sería justificable
el que se pudiese exigir lo mismo a una universidad pública o a una universidad privada desde el punto de vista de los requisitos académicos. Sobre todo en titulaciones, insisto, que son habilitantes. Un médico, un arquitecto. Un arquitecto, yo como ciudadano lo que quiero, a mí me da igual cuando haya estudiado arquitecto, lo que sí que quiero es que ese arquitecto me dé seguridad a mi casa y al edificio y que no se caiga. Sí, pero si es, por ejemplo, de filología griega, pues que no es muy habilitante los libros de filología griega, yo porque voy a exigir más a una universidad privada que a una universidad pública. Es que yo distinguiría entre los requisitos académicos, que sí quieren ser los mismos, y los procesos de verificación de los títulos tienen que ser los mismos, de requisitos, digamos, en cuanto externos, en cuanto a medios no estrictamente académicos, ¿no? Como puede ser pues es el de las viviendas que se exigen, o incluso o el tamaño de la universidad, que eso no tiene por qué afectar a la docencia, ¿no? Eso que una universidad sea de 2.500, o sea de o 1.800, o sea de 30.000, pues no tiene por qué afectar. Probablemente será más fácil que la calidad sea mejor cuando hay menos. Por ello. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es para la directora general de la Fundación Victoria. ¿Es posible la coordinación o existe una coordinación con otras entidades concertadas en Andalucía? Y también la influencia con la nueva estructura de la consejería, que tiene alguna dirección sobre enseñanza concertada, y también la vinculación con el Consejo Escolar de Andalucía. Gracias. Nosotros sí tenemos relación con otros centros concertados, tanto en Málaga, pero sobre todo también con otros diocesanos, como son en Andalucía los diocesanos de Córdoba, con otras instituciones diocesanas que también son fundación. Entonces, sí coincidimos. Nosotros tenemos buena relación con la administración, tanto local, es decir, la forma de trabajar, y como decía al principio, nosotros tenemos un concierto único. El concierto único, como decía, nos permite mover unidades, de todas las unidades que tenemos, y evitar a lo mejor esa pérdida. Podemos trasladarla y negociamos. La forma de negociar es primero en Málaga, hablamos con Málaga con planificación, con la administración, y nosotros nos hemos sentado y se lo hemos trasladado que estamos abiertos a las necesidades. Entendemos que tanto la enseñanza estatal como la concertada se pueden complementar. Creemos que además en la sociedad tiene que haber de todo, porque hay familias que eligen. Nosotros estamos abiertos a todo, pero hay familias que quieren este tipo de ideales, pero hay otras familias también respetables que quieren esa enseñanza estatal. Nosotros no queremos competir con la enseñanza estatal y así lo hemos trasladado a planificación aquí en Málaga. Lo que estamos es abiertos. Tenemos una red de centros, Málaga provincia, de costa a costa, incluso en el interior, y según las necesidades. Esas negociaciones o esos traslados que hemos hecho de unidades, primero se trabajan en Málaga, si Málaga le da el visto bueno, pasa a Sevilla. A veces, por ejemplo, nosotros, el último centro que hemos ido creciendo ha sido en Estepona, por una necesidad que tenía también la administración. En Málaga tenían dificultad ellos de plazas y nos pidieron incluso en ese crecimiento, ese traslado de líneas en Estepona, empezar por secundaria porque ellos no tenían. No podemos olvidar que la concertada es más barata, les sale a ellos mejor que tener que construir un centro. Entonces, incluso en ese sentido, nos reunimos con ellos y estamos abiertos. Trabajamos en Málaga y después en Sevilla. Pero pues nos encontramos muchas veces con esas dificultades también. En Sevilla, con las direcciones de planificación y demás, que son pues, lo que venía comentando. Que está bajando la natalidad, que hay muchas plazas y que no pueden concertar. Y luego un tema económico como ellos gestionan. Sí. Buenas. Mi pregunta es en relación a lo de los asociados, que es verdad que son plazas que se crearon en principio con esa finalidad, que gente de reconocido prestigio, que no se puede dedicar a la enseñanza, lógicamente accedan a la universidad y que pues de su ciencia y su experiencia profesional. Pero pasa lo mismo que has comentado, Jesús, con lo de la lengua en las leyes lingüísticas, ¿no?, en Cataluña. Echa la ley, echa la trampa. O sea, realmente los profesores asociados, la mayoría son recién acabados,
que no tienen experiencia y que realmente pues, es barato para la institución. Entonces, claro, ¿habría alguna forma de poder controlar eso para que realmente el profesor asociado sea o sea, tenga la misión de lo que realmente cómo se había creado? No para que, porque yo, por ejemplo, que he estado en la Fundación Madrid +D evaluando grados, había muchísimos profesores asociados, tanto en la pública como en la privada. Lo que pasa es que ellos luego, como se les exige un número de catedráticos, un número de doctores, ponen a los básicos siempre en los mismos grados y realmente sí que cumplen el cupo, pero la realidad es que tienen muchísima gente barata dando clases. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo que se ha producido, y quizás como aquí en España, como en otros países, pero vamos, en España, que es el que conocemos, funcionamos con política pendular, hemos pasado de un abuso, y estoy muy de acuerdo con lo que usted dice, de un abuso de la figura del profesor asociado, y hemos pasado ahora a hacer una reforma donde hemos dicho, pues se acabó el profesor asociado. La figura del profesor asociado no está prevista para contratar mano de obra barata, o profesores en este caso baratos, no está prevista para eso. La figura del profesor asociado es una figura que se previó en un principio, donde aquellas personas que tenían un puesto de trabajo principal, podía ser un juez, en el caso del derecho, o podía ser un arquitecto municipal, en el caso de la arquitectura, o podía ser un médico, en el caso de un hospital, tenían un trabajo principal y de manera residual hacían con la universidad un contrato de un 2+2, de 2 horas, o un contrato de 4+4, de 4 horas más 4 de tutoría, o un 6+6 como máximo a la semana. Bueno, pues aquello que era el contrato inicial o aquello que era la idea inicial ha acabado generando un abuso enorme, y es que se han contratado como profesores asociados que trabajan prácticamente en exclusividad para la universidad. Y eso es lo que se ha pretendido corregir, pero claro, se ha corregido casi eliminándolos, es decir, yéndonos al otro lado del péndulo. Eso es lo que a mí me parece que perdemos una oportunidad, a eso me refería. Pero estoy muy de acuerdo. Tú tienes la Lo siento, es que sí, es que Carmelo va en la línea de lo que estabas diciendo, Jesús. Entonces quiero empalmar después yo con otro asunto, por lo tanto le paso la palabra. Bueno, yo en primer lugar felicitar la mesa porque realmente hay cosas que me han preocupado. Bueno, yo creo que mi mujer me ha ido varios pensamientos porque mi primera pregunta va a ser para María Jesús, la directora general de la Fundación, lo tenía ya en la cabeza, y me ha causado un poco perplejidad todo lo que has contado, ¿no? Entonces tengo varias preguntas, ¿no? ¿Tenéis un conocimiento de lo que pasa en otras comunidades autónomas gobernadas por el PP? Porque se supone, en teoría, o eso es lo que muchas veces en pasillos y en círculos se comenta, y yo he escuchado, se supone otro tipo de sensibilidades concretamente y a comunidades concretamente que está aportando el gobierno del PSOE en este caso, ¿no? Entonces, la realidad tal es que cuando hay estas cuestiones, bueno, una comparativa que pasa en otras comunidades autónomas, porque creo que en otras comunidades autónomas hay ciertas cosas que he contado que no pasan, es que eso, desde luego, que soy funcionario público de Estado, me da mucha perplejidad de que un bus vaya vacío, que yo tenga un escrito de una fundación y tal, y puntualmente lo utilice. Es decir, la cosa un poco como funcionario público en ese sentido. Y en segundo lugar, en todas esas cuestiones que has dicho, y que imagino tú como una directora general de tu fundación habrás tenido reuniones con altos cargos de la Junta de Andalucía, es decir, cómo justifican esas actitudes. Es decir, es que no tienen, has explicado cosas que es un poco gen, suele decir ahora, ¿no? En ese sentido. Y luego, el rebote a Juan Jurado. No, ese Jesús. Jesús, perdón. Estas cosas, por ejemplo,
no se puede recurrir. Es decir, que hay una vía. Otra cosa es, como me decía y tal, es que no queremos recurrir porque luego la administración se puede ensañar, ¿no? Cuando yo mando a los inspectores y tal. Pero yo creo que estas cosas, hay cosas de cajón que se pueden recurrir. Y frente a la cuestión universitaria que ha salido, efectivamente estoy contigo, que los asociados deben ser personas de prestigio que están apoyando una actividad o una disciplina en un grado o en un título. He querido, cuando has hablado del artículo correspondiente de la ley, ¿no?, por la limitación de nuevas asociados, he querido ver un poco crítica a eso. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje tendría que haber? Porque yo entiendo, y estoy en la universidad, de que lo importante es marcar un equipo docente fijo. Y a partir de ahí también tiene que haber un cupo de asociados. Lo que no me parecería lógico es que el equipo de asociados superase a lo mejor a lo que es el equipo docente, ¿no? Entonces, como veo que están bien de lado, es decir, ¿cuál sería el equilibrio que tú ves, ¿no? Bueno, esta sería las curiosidades que tengo y felicitarme. Bueno, decir que soy candidato de Podemos. Que bueno presentarse a los que... Bueno, con respecto a, es verdad que hay temas, el caso que he comentado del transporte escolar no fue con este gobierno, fue con el gobierno anterior. Nosotros hemos sido esto fue hace años y fue con este gobierno. Que ha habido una mejora, una sensibilidad, sí, es decir, es verdad que cuentan con nosotros en determinados aspectos, reuniones, formaciones que a lo mejor antes no se contaban ni siquiera porque, como digo, la concertada anteriormente aquí en Andalucía pues, ha sido muy marcada. Con respecto a otras comunidades, sí, lógicamente los datos que hemos hablado de económicos en otras comunidades están mejor que en Andalucía. Es curioso, es decir, hay 3 comunidades autónomas, País Vasco, Cataluña y Navarra, que ese módulo de otros gastos, que yo digo que hay una diferencia de un 40% de déficit, lo han complementado con unas partidas adicionales, lo que le eleva el importe a la concertada un 43% más. Esto no ocurre en el resto. Como digo, informes tenemos y en la cola está Andalucía, gobernada por el PP, de las que no tienen el módulo de otros gastos, Aragón, PP, Cantabria, PP, Castilla y León, PP, Extremadura, PP, Islas Canarias. Es decir, hay 3. Esas son las que están por debajo del módulo de otros gastos. Es decir, luego es cierto que la Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid y las Baleares también son del Partido Popular y sí tienen y han aumentado esa partida del módulo de otros gastos, pero realmente en Andalucía, como digo, en otras más, pues está en la situación en cuanto a la financiación que como digo, es muy difícil. ¿Qué nos traslada? Como digo, la relación por parte de la Fundación Victoria con la Administración es buena, pero nos traslada que no hay dinero. Que no hay dinero y creemos también, como lo decía, es un miedo, mucho miedo y mucha cobardía. Y hay que ser más valientes. Porque aquí en Andalucía ahora mismo están en mayoría absoluta. Y de todo lo que se han quejado en todos estos años, ahora podríamos hacer, o podríamos haber estado haciendo mucho más. Con pequeños gestos que hemos pedido, pero es que no hemos visto nada. A nivel de módulo, como digo, de otros gastos, insisto, es que hay otros colegios concertados que a lo mejor pues, pueden pedir cuotas, etcétera. Nosotros no podemos. Nosotros si pedimos donativos voluntarios podemos encontrarnos con familias de verdad, y no estoy exagerando, que pueden darnos 5 euros al año, porque no pueden, es que no se lo pueden permitir. Es que hay algunos nuestros que la única comida caliente que tienen es la que se le da en un comedor. Y estamos buscando. Y como digo, tenemos en Málaga y provincia colegios en provincias donde gobierna el Partido Popular. Y anteriormente hemos tenido algunas concesiones pequeñas, pero que nos ayudan mucho, limpieza, conserje, y ahora están desapareciendo. Entonces cada vez tenemos más dificultades. Entonces, pues sí, estamos desilusionados porque teníamos esperanza y no la estamos viendo. Antes
antes de pasar a Jesús, muy brevemente, yo conozco el caso de Aragón y además he preguntado información, estaba mirando ahora en el móvil actual, ¿no? al abogado de escuelas católicas de Aragón. Me dice que se pierden para el curso que viene 5 unidades de educación infantil del segundo ciclo de educación infantil, que son de 3 a 6 años. 5 unidades se pierde el concepto. ¿Por qué? Porque la escuela pública está ofreciendo gratis desde a los 2 años. Entonces, claro, lo mismo que decíamos, ¿no? Del caso con lo que se enfrenta a Fundación Victoria. Si los padres dicen, hombre, si el niño lo llevo gratis a la escuela pública por 2 años, pues ya lo dejo allí y ya sigue allí. Entonces, en fin, luego es un gobierno del PP. De forma telegráfica, con relación a las cuestiones, recursos y asociados. Respecto a los primeros recursos, claro que están previsto el instrumento jurídico oportuno para recurrir y se recurre. Es una materia educativa es una materia que tiene muchísimos recursos. En el Tribunal Constitucional probablemente de sus distintas materias, de lo que más tiene es en materia de educación. Y esto en el ámbito de la ley. En el ámbito de los reales decretos, desde que salga, por ejemplo, este Real Decreto, si alguien quisiera recurrirlo, tiene 2 meses para irse al Tribunal Supremo. O sea, las normas de rango reglamentario van al Tribunal Supremo, las normas de rango legal van al Tribunal Constitucional. Con relación a los asociados, no cuestiono si tiene que ser un 8%, un 40%, un 20%, no lo sé. Y esto, como siempre decimos en el Consejo de Estado, al final es un tema de política, de decisión, política legislativa, ¿no? Sin más. Lo que sí que digo es que muchas veces, para cambiar o para corregir las deficiencias del sistema, en lugar de corregir esas deficiencias, lo que se cambia es el sistema. Es decir, como el sistema es corrupto, pues entonces el sistema no vale, no, corrijamos la corrupción. No sé si el 40%, que es lo que estaba establecido hasta ahora, es mucho o es poco. Lo bien cierto es que lo que ocurría es que era mucho más del 40%, porque, como decía usted, al final lo que había era unos equipos donde, precisamente para ahorrarse, pues se cogían a los profesores asociados, los convertían en exclusivos y, claro, los números eran porcentualmente muy por encima de lo que establecía la ley. Entonces, como no funciona el sistema, pues cambiamos la ley y ahora nos vamos al 8%. Eso es lo que creo que hay que corregir. ¿Se oye? Sí. María Jesús, que no me conoce, soy Marisa Moreno, de Toledo, del Centro de la ACDP de Toledo. Jesús, ya nos hemos sido presentados. Muchas gracias, porque es una mesa muy enriquecedora. Yo soy profana en esta materia, pero aún así tengo un enorme interés y una enorme preocupación. Me gustaría empezar haciendo alusión a tu frase, la valentía que traes a raíz de esta mañana de Jaime Mayor y que estás haciendo referencia. Efectivamente, desde esa valentía, que a mí me encanta que tú la cojas así, la cojas como bandera, porque te va a tocar defender mucho y entonces me encanta que la hayas cogido con esa fuerza. Mira, tengo una duda y después otra para Jesús. Yo no sé, con el tema de la cultura en este momento que se están dando, por ejemplo, según los datos que yo tengo en 70 colegios de Madrid, cultura árabe, aparte de la religión islámica. Cultura árabe que se está introduciendo y que el Ministerio de Educación ha introducido en los colegios. A mí me gustaría saber de qué manera os repercute en la escuela concertada y si tenéis casos y, bueno, no sé si el Ministerio obliga o no obliga a la escuela concertada con este tema. Poner como referencia de valentía, y aquí sí me voy a Jesús, el caso de un pueblo de Toledo que ha salido en los medios de comunicación ahora un mes, creo, concretamente salió en el debate, en el que una joven dedicada a la política, una joven concejal, reacciona ante
las clases que están teniendo en ese pueblo los niños, que los árabes, aunque estos niños árabes también, si tienen amiguitos que son del pueblo, también le invitan a sus amiguitos para que vaya. Y si la mamá o si los papás no están muy así, no están muy enterados, pues para que el niño de ejemplar lo más probable es que le diga sí, pues vete a la clase de cultura árabe, porque tienen acceso también, ¿vale? Entonces esta joven, muy joven y valiente concejal, recoge aquello y lo empieza a defender, hasta tal punto que empieza a conquistar a otros partidos para ver dónde, cómo pueden unirse en el pueblo para retirarlo, que esto luego nos dirás, para retirar esta asignatura en el colegio. Finalmente deciden en el ayuntamiento, en un acuerdo, en el cual se decide que esa clase no se va a dar en el colegio de este pueblo. Eso ha sido un boom total, que no quieren clase de cultura árabe, pero sí quieren y proponen clase de cultura española para los niños que vienen de fuera, como sustitución. Con respecto a ti, para que nos digas un poco si hay alguna relación aquí o tal. Y a Jesús decir, ¿hasta qué punto esto se puede pelear? ¿Se puede ganar? ¿Tenemos que dejar acceso a que el rey de Marruecos haya contratado a una serie de profesores que vengan a entrar a nuestras escuelas a dar clases de cultura árabe? ¿Eso es lícito? ¿Hay algo que decir desde tu punto de vista? Muchas gracias. Bueno, gracias, Elsa. Con respecto a lo de la valentía, es que no nos queda otra. Es decir, es que tenemos que ser valientes, defender también, y nosotros, desde la Fundación Victoria, lo tenemos claro. Vamos a estar siempre y cuando haya familias que quieran, pero este ideario cristiano. Este año en concreto, un ejemplo rápido, con todos los años, me imagino todos los centros, campañas ya de escolarización, hay que buscar niños también, es verdad que hay que dar a conocer el proyecto educativo a través de una empresa de marketing. Nosotros, nuestro lema principal es Educando en Familia, y pues el lema era Educando en Valores, y nosotros le pedimos a la agencia de marketing Educando en Valores cristianos, y nos decían, mejor dejamos en valores porque hay familias. No, en valores cristianos, que sepan dónde vienen. Es decir, vamos a defenderlo siempre, siempre, con valentía, por supuesto, y que las familias, por eso lo decía antes, tienen que saber muy bien dónde entrar. Nosotros en los centros concertados y de diario católico no ofertamos, por ahora no se oferta ningún otro tipo de religión, la religión católica. Es cierto que a lo mejor hay familias musulmanas que sí entran, el caso que puse de este pequeño era de una madre musulmana, que a lo mejor no quieren religión católica. Se le dice que no hay otra alternativa, tienen que estar en la clase. Ponía el ejemplo de cuando han pedido, son los menos. Nosotros pedimos, y hay muy pocos centros donde puede haber uno o dos. Pero incluso en estos casos, que a lo mejor la madre empieza y dice que no den religión, los niños son los que lo piden, porque están viendo participar, y las mismas familias te dicen, no importa, que vaya a la iglesia, que haga. No hemos tenido por ahora pequeños temas puntuales, que es lo que he comentado, algunas dificultades con ciertas familias, pero no ofertamos, digamos, otra alternativa en los centros con idearios cristianos. Por mi parte, yo la verdad que desconocía el caso, no tenía conocimiento de ello. Lo uno con lo anterior, cuando se me hacía la pregunta anterior, estas cosas, se puede recurrir, pues de la misma manera que se pueden recurrir leyes y normas reglamentarias, también se pueden recurrir los actos administrativos. En este caso estamos hablando de decisiones administrativas, ¿no? Decisiones a la hora de contratar profesores, etc. Y eso es recurrible, claro que es recurrible en el caso de que vaya contra la norma, que por lo que me está contando, pues claramente parece que lo es, ¿no? De modo que ahí lo uno con lo que decías, quizás en algunas ocasiones también nos hace falta un poco de valor, ¿no? a la hora de poner sobre la mesa las cosas y tomar las decisiones, que luego no es tan fácil, ¿no? Porque se unen muchos condicionantes y muchas derivadas. Pues si no hay más preguntas, pues yo creo que vamos a dar por terminada la mesa. Yo sí que diría que me parece que el tema de la educación, Pablo, no está muy bien elegido, no va a perder nunca vigencia porque está siendo
siempre hay controversias, siempre hay problemas, es un instrumento de adoctrinamiento y de ideologización, y siempre tenemos que estar muy alertas, y yo creo que la valentía que ha hecho Marisa, resaltando pues, la postura tan aguerrida, ¿no? de María Jesús y de todo la dirección, vamos, de toda la Fundación Victoria, me parece que es lo suyo, ¿no? Es lo que hay que hacer, y hay que estar muy alerta. Y deberíamos armarnos, una pregunta que quería hacer yo esta mañana a la mesa, ¿no? Debemos armarnos la sociedad civil para exigir también, ya hemos dicho, pues el PP pues, tiene que estabilarse, no puede pasar de rositas y más, tiene que pensar. Hay un abogado sevillano, Jesús Muñoz de Priego, un gran experto en estos temas, que dice que el PP no tiene un modelo de educación, y no tiene, y lo tiene que tener, y hay que exigírselo, que tenga modelo. ¿Cuál es tu programa? ¿De qué vas en este asunto, en este tema? Como puedo decir, de Vox, etcétera, etcétera. Y este es un tema en el que tenemos que estar muy alerta y muy impresionante, porque si no, acabará desapareciendo la educación concertada. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes por todas las preguntas, por todas vuestras preguntas, vuestra atención, por supuesto a María Jesús y a Jesús, y bueno, seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias.